Los procesos de colonización en la costa atlántica del sur de América del Sur dieron lugar al desarrollo de sociedades complejas, tanto urbanas como rurales. La base indígena que existía antes de la colonización europea, sobre todo española, a la que se agregaron poblaciones africanas trasplantadas contra su voluntad, y finalmente, debido a la migración de millones de personas del continente europeo y del Medio Oriente, se fue formando una sociedad con una identidad definida, establecida sobre todo en las grandes ciudades, en primer lugar en la gran metrópoli de Buenos Aires, capital de la República Argentina, y en segundo lugar de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. También forman parte de esta identidad rioplatense otras ciudades y una amplia zona rural, generalmente de producción agropecuaria, que en gran medida sustenta las poblaciones urbanas antes mencionadas. En esta presentación nos referiremos especialmente a la sociedad y a la cultura rioplatense con una identidad muy definida, generalmente reconocida como tal, tanto por sus habitantes como a nivel internacional. Esta historia se desarrolla en el sur del continente sudamericano, sobre su costa atlántica, cuando los exploradores y colonizadores españoles lograron tomar posesión de los territorios previamente controlados por varias naciones indígenas aborígenes de la región. Las primeras comunidades urbanas y rurales españolas en el Río de la Plata se establecieron en lo que se llamó el Virreinato del Río de la Plata, que fue una división administrativa del gobierno español. A principios del siglo XIX se produjo la independencia de los pueblos que formaban parte de este virreinato con la denominación de Provincias Unidas del Río de la Plata. En este periodo, la población de la región era la que se había establecido como resultado de la colonización española, incluyendo, además de los colonizadores españoles, un gran número de personas provenientes de las poblaciones indígenas del territorio, como guaraníes, mapuches, quechuas, aymaras, chanás e indígenas chaqueños, entre otros. De las mezclas entre estas dos vertientes se fue desarrollando una población mestiza que en gran medida fue la base antropológica de las sociedades que luego se desarrollarían en la República Argentina y en menor medida en la vecina República Oriental del Uruguay durante la primera mitad del siglo XIX. A este proceso hay que agregar la inmigración forzada de africanos que fueron utilizados como mano de obra y que gradualmente también se integraron a las sociedades criollas en formación. Este último fenómeno se dio en forma más acentuada en Montevideo, que era el puerto de entrada del comercio de esclavos para el virreinato. Debido a estos procesos, en Montevideo se generó un sector social y cultural mestizado, sobre todo afroeuropeo, pero también afroindígena, que se agregó a la complejidad cultural y física de la población criolla montevideana y uruguaya. La situación cambió en la región rioplatense después de la estabilización política e institucional de la región, al finalizar la llamada Guerra Grande, que ocurrió en la década de 1840 a 1850, desencadenando un nuevo proceso a partir de 1853 y que se formalizara institucionalmente en 1861 con la unificación de la Federación Argentina y la estabilización institucional del Uruguay. Hacemos notar que en esa época la ciudad de Buenos Aires se estaba transformando en un centro urbano regional principal con una población cercana a los 150.000 habitantes. El censo de 1869 dio 187.000 y en esa misma época en Montevideo había 58.000 habitantes. A partir de esas fechas y durante la primera mitad del siglo XX, Argentina fue el segundo país que más inmigrantes recibió a nivel mundial, cambiando radicalmente la composición cultural y antropológica del país.
Ese mismo fenómeno se dio en menor grado en la ciudad de Montevideo. Esta oleada migratoria se debió a la inestabilidad social, económica y política en Europa, y también a las sucesivas guerras en los países europeos, así como el desarrollo de la industria naval y la normalización de las relaciones comerciales entre ambas costas del Atlántico. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, la inmigración europea a las ciudades del Río de la Plata se reactivó, pero no alcanzó las dimensiones anteriores. Entre los años 1857 y 1920, llegaron a la República Argentina 2.340.000 italianos y 1.600.000 españoles. Entre 1880 y 1910 llegaron a Argentina varios millones de inmigrantes, de los cuales la mayoría eran de origen italiano. En el caso de Uruguay se estima que entre 1800 y 1920 llegaron más de 600.000 inmigrantes europeos se establecieron en Uruguay. Asimismo, en 1908, el 17% de la población uruguaya era nacida en el extranjero. La inmigración italiana en Argentina entre 1880 y 1914 fue parte de una gran oleada migratoria que comenzó en la década de 1860 y finalizó en la década de 1920. Los inmigrantes italianos provenían de regiones como Piamonte, Liguria, Véneto, Friuli-Venecia y Lombardía. La mayoría de los inmigrantes se concentraron en Buenos Aires, pero también llegaron a Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Los meridionales, italianos del sur, napolitanos, sicilianos, calabreses, se establecieron en Santa Fe, Mendoza, Río Negro y Entre Ríos, dedicándose principalmente al trabajo rural. En Uruguay inmigraron 90.000 italianos en el período 1879 a 1930. En el año 1908, los italianos eran el grupo extranjero más numeroso en Montevideo, con 63.400 habitantes. Los italianos jugaron un papel fundamental en el desarrollo económico tanto de Argentina como de Uruguay. Se dedicaron a la agricultura, a la viticultura, a la construcción, a la industria y se convirtieron en pequeños comerciantes y artesanos. La lengua italiana influyó en el lenguaje coloquial de ambos países, en particular en Argentina, donde se generó el cocoliche, una jerga que mezclaba el español con los dialectos italianos. Reiteramos que la inmigración italiana en Argentina fue la mayor migración hacia ese país desde el año 1870 hasta mediados del siglo XX. Otro grupo importante en Argentina, similar en número a la italiana, fue la inmigración española. Se estima que entre 1857 y 1955 más de 2 millones de españoles emigraron a Argentina, en gran parte provenientes de Galicia, Andalucía y Cataluña, pero también del País Vasco, Asturias, Cantabria y las Islas Canarias. En el caso de Uruguay, la cifra se aproxima a los 250.000 inmigrantes españoles. Tanto en Argentina como en Uruguay, los gallegos constituyeron y constituyen aproximadamente el 70% de la población española en ambos países. La ciudad con el segundo mayor número de población gallega del mundo es Buenos Aires, donde la inmigración procedente de Galicia ha sido tan importante que en la actualidad todos los inmigrantes españoles, sin importar su origen, a menudo son referidos como gallegos. Esta confusión idiomática se da también en Montevideo, donde los gallegos constituyen la colectividad española más numerosa. Sin lugar a dudas, Argentina es el país del mundo fuera de España con mayor presencia gallega. Los andaluces constituyeron entre el 15 y 20% de los inmigrantes procedientes de España. En los 14 años que componen los periodos 1885 y 1912-1914, unos 150.000 andaluces emigraron a la Argentina. Entre los 1880 y 1930, la media porcentual sobre el total de españoles se situaría entre el 15 y 20%. Provienen sobre todo de las provincias de Almería, Cádiz, Granada, Huelva,
Jaén y Málaga. Se establecieron en su mayoría en Buenos Aires y La Plata, pero también en Tucumán, Salta, Mendoza y San Juan. Además, Argentina es el país que alberga la segunda comunidad de catalanes más numerosa del mundo, con aproximadamente una población del orden de 174.000 personas. Además hubo inmigración y aún hay importantes comunidades de asturianos, vascos y canarios, entre otros. No tenemos datos disponibles acerca del número de inmigrantes españoles de diversas regiones en Uruguay, pero podemos estimarlo entre un 10 y un 20% de las cifras mencionadas para Argentina. Desde 1891 a 1920, 367.000 personas de herencia árabe emigraron a Argentina, fundamentalmente llegados de Líbano, Siria y Palestina. Cuando su entrada fue procesada en primer lugar en los puertos de Argentina, fueron clasificados como turcos porque en esos países, en esa época, eran territorios del Imperio Turco Otomano. En Montevideo se registró el ingreso de unos 50.000 inmigrantes de origen sirio-libanés, que en la actualidad hay alrededor 3,5 millones de argentinos de ascendencia árabe, la mayoría de los cuales son cristianos. En el caso de Uruguay, la cifra de los sirio-libaneses y sus descendientes es de unas 80.000 personas que se distribuyen en todo el país. Los pueblos eslavos, incluyendo rusos, polacos, checos, eslovacos, croatas y serbios, también ingresaron en grandes números durante la primera mitad del siglo XX. En el año 2004, la Embajada de Polonia en Argentina consideraba que la comunidad polaca era la tercera entre las colectividades de descendientes de inmigrantes, detrás de la italiana y la española, estimándola en unas 500.000 personas. Los inmigrantes rusos durante el siglo XX fueron aproximadamente 250.000 personas. Estas cifras se reducen aproximadamente a un 10% en la República del Uruguay. Desde que esta historia colonizada de la región rioplatense comenzó a desarrollarse, transcurrieron más de 400 años. A los primeros protagonistas, indígenas y exploradores europeos, se fueron sumando colonizadores, inmigrantes provenientes de Europa y del Medio Oriente, africanos trasladados a la fuerza, indígenas de regiones vecinas, mestizos y mulatos, y también nuevos inmigrantes expulsados por las guerras de Europa y del cercano Oriente. Y todo ello completó una mezcla antropológica y cultural muy típica y característica. Se fue creando una identidad rioplatense en las dos principales ciudades y en otras ciudades importantes de la región. Los rioplatenses, ya sea de Buenos Aires y Montevideo o de otras zonas cercanas, hablamos parecido. Nos gustan las mismas cosas. Sin que nadie se lo haya propuesto, aquí en el sur surgió una nueva cultura, que es la combinación de muchas otras. Buena hora que nos estamos dando cuenta que somos lo mismo, somos la misma gente, una nación que casi nace completa y unida, pero que no pudo ser del todo, como hubiéramos querido. Tal vez pueda lograrlo ser en el futuro.